la mitad. Tú aquí a la mitad. Tú al centro, ¿no? Ponte tú. No, ponte tú. No. Ponte por favor, Jaime. ¿Quién muere tú? Yo aquí. Bueno, muy buenas tardes. Dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, tanto políticas, militares y amigos en general, que venimos a aplaudir y a escuchar, primero al gran ministro que fue Jaime Mayor Oreja y, por supuesto, también a nuestro paisano Jesús Trillo. Como muchos de ustedes sabrán, Cartagena Siempre es una asociación cultural que está comprometida con la defensa y la promoción de Cartagena, su historia, su patrimonio y su identidad dentro de la región de Murcia. Su labor impulsa actividades, encuentros y proyectos que fortalecen la unión entre esta tradición y el real presente. Promueve los valores patrióticos españoles con orgullo y siempre con respeto, fomentando la participación ciudadana y la conciencia cultural, y cree en una Cartagena viva, protagonista y fiel a sus raíces históricas y trimilenarias. Dentro del programa cultural que la asociación tiene previsto desarrollar a lo largo de este año está la presentación de libros cuyos autores o contenidos mantengan una vinculación histórica con Cartagena o que quizás sean de especial relevancia para la sociedad española en su conjunto en general. En esta ocasión se ha tratado de traer hasta este rincón de España a don Jaime Mayor Oreja, que nos hablará de su libro denominado Una verdad incómoda, testimonio de una época contra el silencio y la mentira. Está publicado por la editorial Espasa el pasado mes de febrero. El libro consiste en un apasionado alegato en defensa de los valores tradicionales que han sostenido el entendimiento, la libertad y, por supuesto, la identidad de España, y que ahora se cuestiona y recoge su testimonio y sus experiencias, algunas de ellas especialmente dolorosas y muy difíciles, en la política vasca, española y también en la europea, así como la actual participación en la sociedad civil al frente de la Fundación NEO, donde saludamos a su presidente y director general, que se encuentra con nosotros. Del autor, ¿quién mejor que hablar de él? Será nuestro vecino Jesús Trillo Figueroa, que es doctor en Derecho, pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado y en la actualidad ejerce como abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es autor de numerosos artículos, estudios y libros sobre temas no solo jurídicos, sino de diversas materias tales como arte, cultura y pensamiento político, como Kandinsky, El origen de la abstracción, que lo publicó en el 2005, o El fundamentalismo islámico en el 1992. Fue secretario general de la Fundación Cánovas del Castillo entre los años 1988 y 1992, etapa durante la cual se iniciaron la revista 21 y la colección de libros del mismo nombre. Asimismo, desde su constitución hasta el año 2004, ha sido patrono de las FAES. Voy a pasarle la palabra a Jesús Trillo para que hable de nuestro invitado de hoy. Después nuestro invitado hablará un poquito del libro y después tendremos un coloquio entre los dos y, por supuesto, todos ustedes podrán preguntar aquello que deseen sobre el libro o cualquier inquietud en la etapa de gran ministro que fue Jaime Mayor Oreja. Así que les dejo con Jesús Trillo. Esto es para ti. Sí, soy yo, sí. Pues muchas gracias, Tomás. Esto es para mí, como siempre, un placer estar en mi tierra, en la Peñica. Cuando se está fuera se le echa mucho de menos, no lo podéis imaginar. Y es para mí un doble placer estar aquí, nada más y nada menos que para presentar el libro Una verdad incómoda de mi gran amigo Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja es probablemente, si no el político más impresionante que yo he conocido en mi vida, se aproxima mucho. Jaime tiene muchísimas cualidades, pero voy a destacar una
que ustedes me dirán por qué dice esto, que es la profecía. Él me dirá, ¿profeta yo? ¿Por qué profeta? Si me miran al rostro, la verdad es que parece un profeta. Bueno, digo esto porque tengo suficiente confianza con él y somos como grandes amigos, ¿no? Pero lo digo porque, voy a ponerles un ejemplo, el caso de Jonás y la ballena, ¿no? Jonás, porque el profeta no es aquel, si ustedes miran el diccionario de la Real Academia o miran un diccionario de teología, el profeta no es aquel que anuncia el futuro. El profeta es aquel que anuncia la verdad. Que anuncia la verdad. Y particularmente la verdad que nadie quiere oír. Y esto es lo que ha hecho Jaime con este libro, en donde se encierra una verdad muy incómoda, que en este país no se quiere oír desde hace muchos años. Yo se la oí expresar hace ya también bastantes años, muchos años. No sé si en el País Vasco, antes de que fuera ministro de Interior, tenía más o menos una idea posada, pero cuando fue ministro de Interior lo tenía clarísimo. Esa verdad él la llamó siempre el proceso. Y significa algo muy, muy importante para este país que debe enterarse. El proceso es ese proceso en el tiempo, en virtud del cual, desde la violencia de ETA, se ha impuesto un proyecto para España que consiste en terminar en la desaparición de España. Esto que a ustedes les suena fuerte, lo que yo estoy diciendo, les aseguro que no es en absoluto ninguna cosa inventada por Jaime Mayor Oreja. Yo lo vi desde el primer momento claro, desde la primera vez que me lo contó, tal vez porque yo también, yo no soy vasco, pero sí era el director de la empresa más importante del País Vasco durante muchos, 20 años. Y por tanto, pues teníamos los dos un punto de vista muy claro, ¿no? Desde allí, desde dentro. Pero les puedo asegurar que aquel proceso que se hizo oficial con, digamos, por poner un ejemplo, el diálogo para la paz que culminó el señor Rodríguez Zapatero, supuso algo que como bien cuenta Jaime en el libro, les aseguro que el libro es apasionante porque lo va contando desde el primer momento y uno lo va entendiendo. Se prometía la paz, eso sí, a cambio de matar, matar y matar. Un fin de semana sí, otro fin de semana también, ¿no? Se prometía la paz y se quería establecer un diálogo con el Estado. A Jaime, en la primera vez que se lo plantean fue en 1977, no 97, no recuerdo cómo, Jaime. 37. Sí. El señor Michel Delcourt, ¿se llamaba? Christopher Mitchell. Christopher Mitchell, eso es. Y luego los de San Egidio. Por supuesto lo tenía claro. ¿Para qué? Aquella la única explicación que le daban que eran para llegar, bueno, para llegar a la paz. A llegar a la paz o para cumplir el programa proyecto político de ETA, que consiste en la autodeterminación y la posterior separación de España del País Vasco. Pero yo gobierno en el País Vasco de la mano política de ETA, en aquel momento Herri Batasuna, posteriormente, hoy Bildu, socio del Partido Socialista. Esto replicado a su vez como buen nacionalismo, porque es intrínseco, forma parte del ADN del nacionalismo en el país, en Cataluña. Como también se llama proceso, oficialmente proceso. Claro, el legado más importante de don José Luis Rodríguez Zapatero no son las joyas que salen en la televisión. Les puedo asegurar, aunque parezca muy importante, el legado más importante del señor Zapatero es ese pacto de la paz del cual se enorgullece, que no es otra cosa, insisto, y luego Jaime nos lo explicará mejor, que la desaparición de España, de este viejo país bien de todo, que todos estamos dentro de él y del cual nos sentimos orgullosos, que llamamos España. Bueno, yo
les inicio la presentación de Jaime. Podría estar hablando, como pueden imaginar, de don Jaime Mayor Oreja durante mucho tiempo. Sin duda alguna, fue probablemente el mejor ministro del Interior que hemos tenido. Desde luego tenía clarísimo, desde el primer día que llegó, que él lo que iba a hacer es aplicar la ley y nada más que la ley. El imperio de la ley, que a él no le iban a tomar el pelo, que cuando estos anunciaron la tregua, él no le faltó ni un minuto para anunciar que aquello era nada más una tregua una tregua trampa, que no se equivocó, por cierto, y que lleva anunciándonos esta verdad incómoda que ahora ha puesto negro sobre blanco desde hace muchos años. Era un ministro tan claro en su materia de interior. Es verdad que gran parte de su tiempo, mucho o excesivo probablemente, dice él en algún momento en el libro, lo dedicó al tema del terrorismo, pero no había más remedio, era el tema que mandaba, ¿no? Pero hizo muchas otras cosas. Por ejemplo, que yo sepa, es el primer ministro que se preocupó seriamente del problema de la inmigración en España, tema que, te parece, también hablaremos, pero luego, como ha dicho Tomás, vamos a hacer un diálogo o una especie de coloquio entre los dos, pues hablaremos más concretamente de esas cosas. En fin, les dejo a ustedes con don Jaime Mayor Oreja, que para mí es un gusto presentarlo en Cartagena. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a esta Asociación de Cartagena Siempre. Querido Tomás, muchas gracias por tu presentación y también gracias a las autoridades que están. He visto a Pilar hace poco tiempo, para mí la alcaldesa, que siempre ha sido la alcaldesa de Cartagena. Hemos recordado cuando era niña, yo era mayor, pero ella niña, le hice una visita y recuerdo siempre, no sé por qué, pero la figura de Pilar y la muralla. No sé si me llevó a llevar la muralla o a dónde me llevó, pero quiero recordar aquella escena y bueno, yo creo que es una referencia en Cartagena y en los buenos alcaldes que ha tenido España. Bueno, Jesús, no voy a hablar de él porque se ve que es mi amigo, como se ha notado en su intervención, pero yo soy mi amigo de él hace mucho tiempo. Él es mucho más inteligente que yo, no se dedica a la política. Él ha sido un hombre importante en Iberdrola, con otro vasco como Íñigo. Yo le recuerdo siempre en un puesto de relevancia en Iberdrola, abogado del Estado, es decir, mucho más inteligente que yo. Y por eso, además, por eso es otra razón para su amistad con él y con su mujer, que siempre he tenido la suerte de contar con su permanente presencia en muchos actos que organizamos desde NEOS. Bueno, Jesús, además, es de Cartagena, además es amigo, es hermano de otro amigo mío, con el que compartí también esta vez responsabilidades políticas, pero Jesús es un amigo de verdad y al cabo de los años te das cuenta que al final coincidimos casi siempre en nuestros diagnósticos, en nuestras aproximaciones a los problemas, en cómo vemos Europa, cómo vemos Occidente, cómo vemos España. Y por eso para mí es un honor que hoy esté conmigo en este acto en Cartagena. Yo voy a tratar de hacer algo que hago siempre en los arranques, que es explicar un poco la razón del libro y la síntesis de la síntesis del libro. La razón del libro. Este libro me lo ofreció Espasacalpe hace exactamente 12 años, cuando yo terminaba el Parlamento Europeo, y dije que no. ¿Por qué? Porque yo creo que el tiempo es fundamental para ver si el tiempo va confirmando un diagnóstico, que no una profecía, de lo que está sucediendo en tu nación. Y en cambio, cuando me lo volvieron a ofrecer en 2025, es decir, el año pasado, yo dije, no, hay que escribirlo ya, porque vete a saber cómo voy a estar dentro de 3 años, o en 4 años, porque todos somos limitados, y yo el primero, y las facultades mentales se van perdiendo con el tiempo. Y me parecía que era el momento de hacerlo, en un momento en el que además la supremacía del relato, es decir, la media verdad, es decir, la peor de las mentiras, porque es verosímil frente a la verdad, pues está llegando a un extremo casi insoportable y sufrible para España. Y me parecía que al menos, aunque ya no es lo mismo estar en la política que escribir un libro, pero al menos yo tendría
la obligación de hacerlo, de escribirlo, y allá aquellos que quieran leerlo, que quieran entenderlo y que quieran comprenderlo. Bueno, entonces la razón principal es porque el relato de una leyenda negra de lo que ha pasado en España en estos, yo digo, desde el 2004, es decir, 22 años, estaba superando la verdad. Y hay que hacer un testimonio, dar un testimonio, decir la verdad, porque hay una verdad en cada hecho, opiniones múltiples, interpretaciones para todos los gustos, pero verdad, en cada hecho hay una verdad, en nuestras vidas también, y en la vida política también. Entonces, lo que yo creo, y empiezo, que lo importante es explicar, como ha hecho muy bien Jesús, que ha vencido, de momento, un relato. Un relato que, como antes he dicho, es la peor de las mentiras. El terrorismo ha determinado la democracia española desde que arrancó. Yo diría que desde el año 73, en diciembre, cuando asesinan a Carrero Blanco, la transición se hace distinta, diferente, pero permanentemente ha decidido en nuestra nación. No es como en el resto de países occidentales, que ha sido una amenaza. No, el terrorismo ha sido determinante. Y en un momento determinado, que yo lo sitúo en el tiempo, en 2004, lo que sucede es que la mentira sustituye al crimen. Y la mentira se hace tan determinante como el crimen. Y es más, se entrelazan, se asocian, se suman. El crimen determinante del pasado reciente de nuestra historia, ETA, con la mentira del presente, que lo expresa muy bien el nombre de Rodríguez Zapatero y de Sánchez. Y se asocian, se entrelazan en un proceso que sin duda, si continuara, será letal para España, para el futuro de España. Y además es otra leyenda negra que parece mentira que los españoles no hayamos aprendido el daño que nos hizo la mentira, la leyenda negra, cuando desde fuera trazaron una mentira tan profunda que nos dividió, nos encerró y al final acabó enfrentándonos en guerras civiles, tanto en las guerras carlistas del siglo XIX como en la Guerra Civil Española. Pues bien, este relato es esencialmente la historia de dos miedos. El miedo que le entró a un partido que decía que era moderado, que no lo era nacionalista. No hay nacionalistas moderados. Cuando vio que en el año 97, aquel julio del 97, que recordarán algunos de ustedes, o muchos de ustedes, con la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil y con el asesinato a cámara lenta de Ortega Lara, de Miguel Ángel Blanco, provocó una reacción social como nunca en España y en el País Vasco. Era el primer movimiento social que no dominaba el movimiento nacionalista. Era un movimiento fuera del movimiento nacionalista. Y les entró el pánico, el miedo. Y pensaron que España podía derrotar no solo al terrorismo, sino podía derrotar al nacionalismo. Y la solución fue abrazarse a ETA. Del 12 al 16 de septiembre del año 98, un año después de Ermo, hicieron un acuerdo, el pacto que se denominó el Pacto de Estella. El segundo miedo llegó más tarde, llegó en el socialismo español. La mayoría absoluta que obtuvo el PP en el año 2000, aquella mayoría les hizo entrar en pánico a los socialistas españoles. Ellos podían aceptar la mayoría relativa del año 96 como la que obtuvimos en un CD, el 77 y el 79, pero una mayoría absoluta de un partido. No se había producido ni siquiera en la Segunda República Española, nunca un partido había obtenido una mayoría absoluta. Les entró el pánico y se abrazaron a ETA, haciendo una segunda transición, porque la primera transición, que era la única, estaba llevando al gobierno a un partido con mayoría absoluta de las derechas. Y ese fue el segundo miedo. Y entonces lo que se produce son tres treguas trampa. Tres treguas trampa, que la primera empieza en el año 98 con el PNV, pero hablo de trampa por una razón.
porque conocemos la consecuencia de la misma, la tregua, pero se desconoce siempre la causa. La causa fue un pacto por la autodeterminación del País Vasco, es decir, por el derecho unilateral a la secesión, es decir, en el fondo, a una España rota. Y ese acuerdo, que se produce en septiembre del 98, lleva la primera tregua trampa. Y es trampa porque no se dice de verdad lo que han pactado todas las estructuras territoriales de un partido como el PNV. La segunda tregua trampa llega en 2004, en enero. Llega a Cataluña. Y también hay una tregua. Esa tregua nunca se ha roto. La primera se rompería, la que pactaron con el PNV, pero la segunda no se ha roto nunca. Y eso significó que también se escondió la causa. La causa fue que el firmante con ETA, que era Esquerra Republicana de Cataluña, abrazaba la autodeterminación, pero no un objetivo en el largo plazo, un objetivo inmediato. Y la tercera tregua trampa es trampa porque tampoco se dice la causa. Empieza en 2004 y culmina en 2011, es decir, en el gobierno del Partido Socialista de Zapatero. No se pacta la autodeterminación, se pacta un proceso. Un proceso que luego a lo largo de la tarde probablemente tendré ocasión de explicar. Pero un proceso en el que todos quieren hacer otra España. Una España más confederal. Ahora lo llaman plurinacional, pero es otra España. Y otros, evidentemente, quieren la autodeterminación lisa y llanamente. Y esa fue la tercera tregua trampa. Y se escondió el proceso. Nunca Zapatero dijo que había pactado con ETA. Luego diría que había derrotado a ETA. Es muy diferente. Pactó un proceso que tiene un final indefinido. Nadie sabe el final de este proceso. Y eso significa que se han producido en este tiempo dos transformaciones, dos metamorfosis. El único que no cambia es el proyecto de ETA. La primera metamorfosis, la profunda, fue el socialismo español. El socialismo español hace que ETA, de pasar a ser un enemigo y un adversario, se hace su principal aliado. Su principal aliado porque esencialmente lo necesitan en el poder, y el gobierno Sánchez ha tenido en ETA su más aliado, su mayor aliado. Ya saben ustedes que yo nunca hablo de Bildu. Bildu no existe. Como nunca existió Herri Batasuna, ni Batasuna, ni el Partido Comunista de las Tierras Vascas. El único proyecto es ETA. No son herederos de ETA, son ETA. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos la naturaleza de ETA. ETA no es solo un grupo terrorista. Por eso yo no solo me dediqué al terrorismo. No, ETA es la peor expresión de la peor España. Es la que queda de la Guerra Civil Española. Es la España cainita. Es la España de las cunetas. Es la España negra. Eso es lo que le da ETA, aunque dice que quiere destruir España, y de hecho quiere destruirla, pero es heredera de la peor España. Entonces, esa naturaleza de ETA muchas veces se desconoce. ¿Es una organización terrorista? No. Es un proyecto que trata de destruir los fundamentos occidentales, cristianos, y evidentemente, por supuesto, España, como otra expresión de la fe que es característica de España. Pero lo que quiero decir es que la metamorfosis no ha llegado a ETA. ETA ha dejado de matar porque cree que puede hacer una nación nueva sin matar, sin el asesinato. Los que se transforman siempre son los que pactan con ETA. De una manera profunda el socialismo y el nacionalismo moderado, entre comillas, también. Porque pasaron de tener un objetivo, un horizonte lejano en la autodeterminación, a tenerlo como objetivo inmediato, de programa de gobierno. Les obliga a cambiar su ritmo. Unos quieren romper España a cámara lenta y otros a cámara rápida. Les obligaron a cambiar el ritmo de lo que significa un proyecto de ruptura. Y en su conjunto lo que sí se produjo es una mutación de la reforma como concepto que había inspirado la transición, la Constitución, la reconciliación, los partidos de gobierno, tanto de la UCD como del
del PSOE, de Felipe y del Pepe de Aznar, fue reemplazado por la ruptura. La reforma que había ganado aquel referéndum en el año 76 por una mayoría inequívoca era sustituido por la ruptura. Porque ETA solo pacta la ruptura, porque ETA era el enemigo de la reforma, porque ETA mató mucho más en la reforma democrática que con Franco, mucho más. Y mucho más después de aprobarse la Constitución y los estatutos de autonomía. Mató mucho más porque detestaba la reconciliación y buscaba la ruptura. Entonces, hay dos vanguardias también en esta historia. Esto, como digo, no es una autobiografía. Yo creo que para escribir una autobiografía tienes que haber hecho muchas más cosas que yo. Es un testimonio. Pero en ese testimonio, lo que yo explico es que ha habido dos vanguardias y tampoco se entiende bien muchas veces los movimientos nacionalistas que tenemos. Solo hay un movimiento nacionalista en España. Uno. No hay uno vasco y otro catalán. Solo hay un movimiento. Tienen vasos comunicantes permanentemente. Lo único que modifican en el único movimiento es la vanguardia. La vanguardia ha sido ETA hasta que en octubre del 2011 deja de matar. Unos sacudían el árbol, otros recogían las nueces. Unos fortalecían su gobierno, su autogobierno, otros atizaban al árbol y mataban. Y evidentemente esa vanguardia cambia de 2012, un año después del final de ETA. Y la vanguardia es el procés catalán. Las instituciones catalanas toman el relevo, la vanguardia del único movimiento nacionalista. Y evidentemente por eso en 2012 el presidente de la Generalitat Catalana, Mas, con el secretario general de Esquerra Republicana, pactan un acuerdo de gobernabilidad sobre la autodeterminación. Y todo eso desembocaría en 2017 en lo que significó la expresión máxima del proceso, con aquel día, que sin duda fue un día lamentable para la historia de España. Pero fue eso. Y entonces en este relato, en este testimonio, hay que tener claro tres fechas muy decisivas y muy determinantes, que no son casuales. La primera fue, ya lo he dicho, 16 de septiembre del 98, el cese indefinido de ETA. Pero la segunda fecha también es muy determinante, el cese definitivo. ¿Cuándo se produce el cese definitivo? En octubre del 2011. Es decir, un mes antes de las elecciones generales que perdería, no Zapatero, porque ya había perdido por las medidas económicas, sino Alfredo Pérez Rubalcaba, que sin duda había sido el ministro del Interior y que era cabeza de lista del Partido Socialista. Pero, ¿por qué lo hace ETA un mes antes de las elecciones? Para ayudar al PSOE, para favorecer al Partido Socialista. Lo que sucede es que no fue posible. Pero por eso hay otra tercera fecha también muy importante, que fue cuando se disuelve ETA. Se disuelve ETA en un pueblo francés, Capó, un pueblo muy bonito, vasco-francés. Lo hace en mayo del 2018, 3 semanas antes de la moción de censura de Sánchez, 3 semanas antes, porque ETA sabe que el proceso se hace gobierno. No fue la corrupción del Gürtel, ni fue en modo alguno una acción improvisada, no. Ellos se dieron cuenta que ese proceso se tenía que hacer gobierno, que se tenían que hacer gobierno todos los socios de aquel proceso. Evidentemente Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, Junts, todos. Lo que hacen es configurar un gobierno del proceso. Y por eso es la tercera fecha. Y no fue casual. Antes se tenía que blanquear ETA, se tenía que disolver, porque ya a partir de ese momento forma parte de un gobierno en la sombra del proceso. Y por eso este proceso terminará con ETA en el poder a la luz del día. Y lo hará probablemente después de las elecciones forales, municipales vascas, en el momento en el que decidan decapitar al PNV. Lo reemplazarán y dirán los socialistas que
un proyecto de izquierda es bueno que gobierne el País Vasco. Y la apoyarán los socialistas. Y eso tendrá lugar cuando haya unas elecciones autonómicas. Ahora lo pueden hacer. Tienen mayoría entre PSOE y ETA. No quieren hacerlo, no quieren precipitar los tiempos. ETA es brutal, pero ETA ha aprendido que no puede ni debe acelerar los ritmos correspondientes. Por eso estas fechas hay que recordarlas para entender el proceso, si es que el proceso tiene una fácil explicación. Y por eso, al final, como este proceso tiene un contenido que se sustenta solo en la mentira, porque sustituye al crimen, hay mentiras clamorosas. Y yo destaco 3. La primera se produjo aquel día, el terrible atentado del 2004, del 11M, que claro que no fue islamista, se hizo para cambiar el rumbo de España, la dirección de España. No podía seguir a España en esta dirección. Y es evidente que entonces hubo un grito, también de Alfredo Pérez Rubalcaba, en la sede de Génova, cuando estaban rodeando la sede, diciendo: España no se merece un gobierno que mienta. Cuando realmente, en ese momento, es cuando realmente empezaba la transición del crimen a la mentira. Cuando se asociaron el crimen y la mentira. Y esa es la primera mentira clamorosa. La segunda mentira clamorosa era que nosotros, los del PP en el gobierno, habíamos creado independentistas. Éramos fabricantes de independentistas, recordarán ustedes. Y he dicho, pero si el 2003, antes de llegar al gobierno Zapatero, había solemnemente afirmado que el Congreso, el Parlamento de España, el gobierno iba a aceptar todo lo que pactaran los catalanes en su institución parlamentaria, en el Parlamento catalán. Pero qué manera más inequívoca de fomentar la autodeterminación. Voy a hacer lo que tú digas en el Parlamento. Tú estás ya defendiendo la autodeterminación. Y por eso, esa fue otra mentira clamorosa. Y yo diría, por último, que otra mentira que también no puedo dejar de explicarla aquí, cuando nos han dicho que nosotros también hablamos con ETA y dialogamos con ETA. Y es verdad, hubo unos contactos indagatorios, pero la prueba del 9 es saber quién ha pactado una tregua con ETA. La primera la pactó el PNV y nosotros indagamos qué significado tenía el cese indefinido. La segunda, expresión clara de todo aquello, viene a significar el que nosotros no pactamos ninguna tregua con ellos. Con lo cual nosotros no somos la causa de la tregua. Fue el PNV, Esquerra Republicana y el Partido Socialista Zapatero. Nosotros, acertada o equivocadamente, me da igual, lo que hicimos fue un contacto indagatorio, pero no fuimos la causa de aquello. Es más, a nosotros, cuando vienen las dos personalidades que acompañan a la Fundación Carter, Christopher Mitchell, en el mes de diciembre, me explica el proceso. Y el proceso siempre consiste en lo siguiente. Me lo decía, 2 montañeros al pie de la montaña. Y entonces se matan entre sí, están todo el día disparándose. Llega un mediador internacional y le dice al montañero 1, tú, montañero 1, el pie en esta piedra y la mano en esta otra. Y quédate quieto. Y se acercará al montañero 2 y le dirá, tú este movimiento, y quédate quieto. Y él me decía, y van a ver ustedes en 3 o 4 movimientos, 3 o 4 gestos, alcanzarán ustedes la cumbre de la paz, sin saber lo que ha pasado. Y entonces cuando yo le dije, pero bueno, de acuerdo, eso es la cumbre de la paz, pero además, con la paz, ¿con qué me voy a encontrar? Yo me encuentro con España o me encuentro con la autodeterminación de los pueblos de España. Y él me dije, eso no tiene respuesta. Lo único que seguro es la paz. Y yo le dije a la mano, ha sido un placer haberle escuchado, pero yo no voy a llevar a España a un proceso en el que el final puede ser la autodeterminación de los pueblos de España. Y 2 semanas después, en el mes de enero del 98, me vino de una comunidad muy próxima a la Iglesia, que además ha hecho una gran tarea en el ámbito internacional, en no democracias, que es la comunidad San Egidio. Y me dijo, me ha llamado un importante líder de ETA, me ha pedido que vaya de Roma a París, he ido a París, me ha recogido en un coche,
a los 3 kilómetros me puso una venda en los ojos y me contaron lo siguiente: quiero que usted comunique al Gobierno de España, pero a través del Ministro del Interior, que nosotros queremos negociar. Entonces, cuando yo le dije al sacerdote, ¿usted sabe a quién han matado en el mes de diciembre? En diciembre del 97, a un concejal del PP, José Luis Caso, en Irún. ¿Y usted sabe quién la mató hace 8 días? A Cándido Iragoyena, una concejal del PP de Zaragoza. Usted es un sacerdote y no se pregunta si usted es un correveidile o un mediador. Porque si usted fuese mediador, usted no puede plantearme moralmente que ahora hay que negociar porque nos están matando cada día más a los concejales del PP del País Vasco. Con lo cual le contesté: mire, dígale a ETA, de mi parte, que no le digo ni que sí ni que no, no me doy ni por enterado. Porque ETA siempre busca la mediación, pero matando, asesinando, para fortalecer su posición negociadora. Con lo cual nosotros no hicimos lo que hicieron otros, los socialistas lo hicieron. Creyeron que la segunda transición exigía un acuerdo entre ETA y ellos. Lo que pasa es que fueron aprendices de brujo. Al final los heredaron los Sánchez y los Zapatero de turno. Se les fue de la mano y ahora estamos en donde estamos. En definitiva, esta es la síntesis de la síntesis de lo que yo creo que ha habido en España. Ahora, el libro no ha podido recoger lo que estamos viendo estas 2 últimas semanas. Ya había síntomas, pero esta vez, con el significado de Zapatero, significa que todo proyecto revolucionario, todo proyecto de ruptura lleva siempre asociada la corrupción de la revolución. La corrupción siempre puede estar en la reforma, puede haberlo, pero sobre todo la corrupción es seguro que está siempre en la revolución y en los proyectos de ruptura. Esto era un proyecto de ruptura y por eso la corrupción se ha apoderado del proyecto de ruptura. Pero al menos una esperanza para todos nosotros: la verdad siempre prevalece. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Extraordinaria exposición. Y le voy a ceder la palabra a Jesús para que realice la primera pregunta. Muy bien. La verdad es que lo ven aquí de la manera en que se ha escrito, además, solemne, y parece que la cosa, bueno, pues era sencilla. No, aquello costó mucho. Vamos a ver. La primera mención que hace de cesión por parte del Estado español a ETA, Jaime, en el libro, es una del año 1980, Nervacero, que es una naviera, si no recuerdo mal, en donde de una u otra forma la extorsión, la presión violenta y criminal de ETA hace que el gobierno le conceda un crédito de 600 millones de las antiguas pesetas, me parece que son. Cuando yo llegué a Iberdrola, cuando me hice cargo de Iberdrola en el año 1986-87, acababan de matar a 2 ingenieros nuestros, a Ryan y al otro, ¿cómo se llama? No recuerdo tanto, pero Nuclear. Y habían cerrado, el gobierno había cerrado la central nuclear de Lemoniz. Había cerrado las obras de la central nuclear de Lemoniz y como consecuencia de ello se estableció además la moratoria nuclear que aún seguimos pagando todos los españoles en la factura de la luz. En fin, cuando por primera vez se le niega la presión de ETA a ETA, es cuando este señor es ministro del Interior. Es cuando este señor es ministro del Interior. Y no siempre, aunque él no lo cuenta en el libro, con la connivencia de todos sus compañeros de gobierno, por no decir, por supuesto, del partido. Entonces, si te parece, Jaime, yo quería entrar en un tema que tú haces en relación con el tema del partido. Dices, una derecha sin unidad es una derecha sin inutilidad. También hablas, por otro lado, no obstante, que esa derecha, que al final fue una derecha unida, hablas primero de la derecha pop, háblanos y explícanos qué es la derecha pop. Hablas luego también del complejo de la imagen,
hablas de la vista a la izquierda, hablas en definitiva, cuando incluso se producen esos acercamientos que tú has dicho, porque no queda más remedio que hacer el acercamiento finalmente con ETA, que no negociación, aunque tú no eres partidario ni del acercamiento, que protagonizaron el señor Zarzalejos, el señor Arriola y el tercero era... El Consuelo, Ricardo Martín Fluxá. Bueno, después de esos acercamientos, que por supuesto todavía pronosticado que iba a terminar como Rosario de Aurora, pues terminaron como Rosario de Aurora. Es decir, hablemos un poco del otro bando, de la derecha. ¿Qué es eso de la derecha pop? El complejo de imagen, el complejo de vista a la izquierda, etc. Bueno, es que la pregunta se ha hablado de muchísimas cosas, pero no puedo dejar de decir que sí es verdad que el primer secuestro, yo no me perdí ningún espectáculo el año 80. El año 80 primero se produjo el secuestro de Nervacero, pero nos secuestraron a los que éramos parlamentarios vascos. Y fueron unos trabajadores que nos encerraron en una instalación provisional del Parlamento Vasco, que era la Diputación Foral de Vizcaya, y no nos dejaron salir. Y al final tuvo que ser una negociación desde el gobierno vasco con el gobierno de España, que estaba presidido por Adolfo Suárez, para conseguir un crédito esencial para que nos dejaran salir aquella madrugada. Como yo no perdía nada, también fui a la sala de juntas de Guernica con la primera visita oficial de los reyes de España a Guernica. Y en ese momento es cuando se produjeron los abucheos al rey, que yo creo que lo interpreté bien, porque en los medios de comunicación españoles apareció como una humillación al rey. Al revés, yo creo que aquello, los que estábamos ahí dentro y aplaudimos y dimos vivas al rey, nos estimuló como nunca, con lo cual no fue un acto en aquel febrero del año 81. Y luego, por último, yo estuve también en el 23F, para no perderme la situación completa de secuestros, estaba en el día que Tejero entró, y para mí era terrible saber que pasaba del secuestro del mes de mayo del año anterior, el secuestro de los de ETA, porque era ETA lo que había secuestrado el Parlamento Vasco, a la Guardia Civil, con lo cual yo tenía muy pocos años y la verdad es que era una confusión haber sido secuestrado por unos y por otros en aquella acción, y pasé más miedo en el secuestro, de decir, del Parlamento español, porque entraron armados y pensábamos algunos que aquello podía ser violento, dicho lo cual, no hace falta que les diga que yo soy mucho más de la Guardia Civil que de ETA, es decir, que no tengan ninguna duda de mi admiración por la Guardia Civil y por las Fuerzas Armadas españolas. Bueno, esos tres acontecimientos sin duda marcaron tres momentos para mí inolvidables. No, yo creo que también me refiero, ya que estamos hablando, numerando, creo que la derecha ha cometido, en mi opinión, tres errores. Yo era de la UCD, estuve en la UCD en el arranque, el 77, hasta el final, que se disolvió el año 73, yo era de la UCD. Y nosotros, yo recuerdo que la UCD en Cataluña, para afrontar las primeras elecciones autonómicas, no así en el País Vasco, que yo era el líder del partido en Guipúzcoa, pero en Cataluña, de pronto, en vez de llamarse UCD, se llama Centristes de Cataluña. Eso es lo que yo llamo un complejo. Es decir, tú tienes que cambiar tu partido, tus principios, para adaptarte al medio ambiente. ¿Qué sucedió? Pues que la UCD, que había sido prácticamente el partido número uno en el año 77, en aquellas elecciones autonómicas pasó a ser la quinta, porque perdía su función social allí en Cataluña. Se disfrazaban, estaban asustados, se acomplejaban. El segundo episodio, también equivocado, fue cuando se fue María San Gil, después de sustituirme, pues surgió una idea del PP Vasco Pop. Hoy escuchaba a este experto que tiene el PSOE ahora, que habla de la España plurinacional. Bueno, fue Iván Redondo, fue asesor del PP Vasco Pop. ¿Eso qué significaba? Que decían que nosotros estamos en las trincheras y que había que salir con naturalidad al centro de la escena, al campo, porque al final nosotros somos un partido como los demás, cuando no se dan cuenta que el nacionalismo es un puente
que se cruza en un único sentido, sociedades conservadoras, tradicionales, religiosas, se abrazan al puente del nacionalismo y solo se recorre en un sentido y acaban en sociedades de la extrema izquierda. Por eso ETA va a reemplazar al PNV. Bueno, no se dan cuenta que el nacionalismo siempre tiene una necesidad, que es estar a una orilla, a una distancia de la otra orilla de los partidos españoles suficientes. Los partidos españoles nos acercamos a la orilla del nacionalismo y cuando nos acercamos con buena voluntad, siendo más autonomista que otras veces, de pronto ves que los otros, en vez de acercarse a tu parte, a tu lado, se alejan. Necesitan siempre una distancia, necesitan la insatisfacción. Y pues al final esas sociedades se hacen de la extrema izquierda. Por eso hoy gana en Cataluña el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, y por eso gana en el País Vasco ETA. Va a ganarlo y va a reemplazar al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, el tercer error, creo que el Congreso de Valencia, esa vez años después a nivel nacional, fue un error. Cuando dijeron que liberales y conservadores se fueran del partido, fue un error, punto. No tengo nada más que decir. ¿Por qué? Porque eso al final confirma que a la derecha a veces la derecha se fundamenta en la comodidad y la izquierda en el rencor. Normalmente el rencor, la venganza siempre está presente en la izquierda cuando militan sus dirigentes. Luego, cuando dejan de ser socialistas, da gusto escucharles. Hoy los exsocialistas da gusto escucharles. Y además todos los medios de comunicación les buscan y le animan. Pero cuando están en la militancia, cuando están en plena militancia, les puede a la verdad un cierto sentimiento de venganza, de rencor, como si ellos tuviesen más razones que los demás para defender sus ideas. Y a la derecha, social, económica y política, la comodidad prevalece sobre la verdad. Con lo cual, muchas veces no quieren entender los proyectos de la izquierda. Por eso un amigo mío, que había sido comunista, de Palencia, César Alonso de los Ríos, me decía a mí: os dan sopas con onda. No os enteráis de los proyectos de la izquierda, siempre son más a largo plazo, porque les estimula algo así como una vendetta. Y eso es lo que de alguna manera hace a veces que algunos en la derecha estén más pendientes de lo que dicen de la izquierda para que su posición entonces tenga legitimidad. Te legitima la coincidencia con el que está a tu izquierda. Y por eso hay, como los que hemos hecho el servicio militar sabemos, un grito que es vista a la izquierda, porque parece que mirando a la izquierda tu posición queda más legitimada. Es un error que yo no sé por qué, no sé si ha sido la historia anterior que hemos vivido, pues ha producido ese síndrome, ese complejo que la derecha tiene que quitar, y que yo confío que las nuevas generaciones lo hagan de una manera mucho más inequívoca que la nuestra. Bueno, volvamos ahora al otro lado, a la izquierda. Tú dices, hablas aquí efectivamente de ese complejo de superioridad moral que tiene la izquierda, que siempre ha presumido de ella en España. Dices que le acusa a la derecha y consiste en ese proceso o ese complejo de superioridad moral en que la derecha no tiene proyecto político, y ellos sí tienen al parecer proyecto político. Bueno, has hablado del Pacto de Estella, pero el Pacto de Estella tiene su origen en la firma del PNV y ETA. Ahora bien, a partir de la negociación con el Partido Socialista a través de Eguiguren, de Jesús Eguiguren, por cierto, haciendo un doble juego mientras tú eras en su momento ministro del Interior, pero en fin. Según se coge, en 20 de mayo de 2008 la Guardia Civil descubre un zulo en donde están los papeles en donde se conserva por parte de ETA las actas de las reuniones que había tenido con el Partido Socialista. Solamente con el Partido Socialista. Es decir, que el Pacto de Estella se convierte en un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el ETA, en un pacto entre ETA y el Partido Socialista. En ese pacto fundamentalmente se dicen cuatro cosas. Se dice diseñar y crear para Euskal Herria una unidad común, integrando a Navarra, que en su día pueda cumplir lo que no cumplió el Plan Ibarretxe. En definitiva, en el reconocimiento de la nación vasca. Legalización de Batasuna y posteriormente de sus criaturas, Bildu y
sortu para que sean en su día los que sustituyan en el gobierno al propio PNV, en el gobierno del País Vasco. Lo mismo en Cataluña, con Esquerra Republicana de Cataluña. Todo ello a cambio de que también se pacte entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña un pacto de gobierno como el que actualmente existe en Cataluña. Ello, por supuesto, a cambio de que siempre se llevará a cabo un referéndum de autodeterminación en el País Vasco primero y en Cataluña después. Bueno, depende de que las circunstancias sean más favorables en uno u otro sitio. Se dice que a cambio ellos se comprometen a votar siempre a favor del Partido Socialista para obtener mayorías parlamentarias. Y finalmente el pacto, según los papeles de Thierry, que eran como se conocen los papeles que se cogieron en aquellas actas firmadas por ambas partes, Partido Socialista y ETA por otro lado, y finalmente, por supuesto, hacer un cordón sanitario respecto de la derecha para que no vuelva a gobernar nunca en España. Bien, ¿cómo es posible, Jaime, cómo es posible que un partido teóricamente internacionalista, como el Partido Socialista, de origen internacionalista, como cualquier partido marxista en su origen, o socialista, posteriormente internacional socialista, un partido que desde luego nada tiene que ver con el nacionalismo, pueda llegar a un pacto con ETA, con esas premisas? ¿Cuál es la razón en virtud de la cual hay una implicación que, por cierto, no ha desaparecido, sino que se está poniendo, como bien he puesto de manifiesto ahora, con el tema de Zapatero y con el tema de Sánchez, entre la izquierda y ETA? Bueno, pues yo creo que eso, para contestar a esa pregunta, hay que simplemente tratar de entender lo que le pasó al Partido Socialista en la Segunda República Española. Me retrotraigo a esa etapa. El año 31 ganaron, por supuesto, los republicanos, las izquierdas. Y el año 33 ganaron las derechas. Un partido era el Partido Radical de Alejandro Lerroux, y también había tenido un gran resultado la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. Y a partir del año 33, pero sobre todo el año 34, cuando la CEDA se va a incorporar al gobierno, José María Gil Robles, que era líder de la CEDA, se va a incorporar al gobierno, la izquierda se transformó, como ha sucedido en la democracia española hoy. Hizo una metamorfosis. Llegó la Revolución de Asturias el 5 de octubre del año 34, porque no aceptaban la victoria de las derechas, como el Partido Socialista no aceptó la mayoría absoluta del PP del año 2000. Y luego ese mismo día prácticamente se declara la República Federal, la República Independiente de Cataluña, con país a la cabeza, el mismo 5 o 6 de octubre. Se repite el mismo comportamiento en Cataluña. En 2017 llega, en el fondo, lo que trató de hacer con País. La historia se repite. Entonces, ahora es ETA, pero es evidente que por eso ETA tenía que blanquearse y legitimarse para que se pudiese acordar con ella. Vuelvo a decir, esto no es un tema de terrorismo. Es entender lo que es la peor historia de España, que es ETA. Y es entender el comportamiento que históricamente ha prevalecido en la izquierda española, que hasta en la Segunda República hay un antes y un después de aquel año en el que la derecha gana las elecciones del año 33, especialmente en el momento en el que el partido más importante, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas, entra en el gobierno. Pero eso es lo que hay, no hay ni más ni menos, se repiten comportamientos. Por eso lo que no debe terminar esto es como terminó aquello. Por eso hay que tratar de que haya una alternativa política, cultural, para que sustituya lo que ya la ruptura ya ha dado. Porque si hoy puede decirse que entre el nacionalismo y la izquierda hay una democracia fallida, lo que no puede ser es que España tenga una democracia fallida en su conjunto. Esto tiene que tener una salida, tiene que tener una alternativa. Y termino con dos conversaciones que yo tuve que en la vida pues me enseñaron mucho. Fue antes de entrar al gobierno. Yo tuve una conversación con el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzayus,
habían matado a un miembro de la Ertzaintza, estábamos en manifestación, los dirigentes líderes, los líderes de los partidos. Yo sabía que iba a ser ministro del Interior, pero también lo sabía Arzayus, porque Arzayus se acercó y me dijo: oye, sé que vas a ser ministro del Interior. Probablemente le habría llamado Aznar. Estamos hablando de un mes antes de la decisión del Parlamento de darle la investidura a Aznar. Y me dijo: Jaime, vas a ser ministro del Interior, no te equivoques nunca. España nunca es ni nunca será una nación como Gran Bretaña, Alemania, Francia, ni siquiera Italia. España es y será siempre un zoco. Un zoco es un mercado árabe en el que todo se compra y todo se vende. Y al buen pastor es el que gana siempre esa apuesta. Bueno, eso para mí fue significativo porque Arzayus, cuyo padre, líder del PNV, había sido la persona clave en la toma de Franco el 13 de septiembre de un pueblo que es Azcoitia. Fue el hombre clave del alzamiento nacional y encima era sacerdote. Y además, cuando se va a morir su madre, el día que Rodolfo Martín Villa, en el gobierno de la UCD, autoriza el uso de la ikurriña, no legaliza la ikurriña, su madre está en lecho de muerte. Y entonces se acerca Arzayus, Javier, a su madre, y le dijo: Amacho, te voy a abrir las ventanas, esto está lleno de banderas, no sabes qué día tan importante estamos viviendo. Era la Berrieguna, Pascua de Resurrección. Y le dijo su madre: Javiercho, ciérrame las ventanas y las cortinas, yo me moriré solo con una bandera, la bandera española. Pero aquella conversación fue cómo, hasta qué punto. Lo malo es que hoy es un foco España, eso es lo malo, que algo de razón tenía en el comportamiento actual. España es un foco, que están vendiéndose las competencias de transferencias de prisiones, el nuevo cupo catalán, la nueva confederación, es así, pero ese es el concepto que tenía. Y la segunda fue una conversación que tuve con el biministro en aquel momento de Interior, Belló, buen amigo mío. Su padre era de la Asociación Católica de Propagandistas, José María Belló, y he tenido siempre una buena relación con él. Y me dijo: me alegro que vayas a ser tú, porque ya nos ha trasladado el presidente que tú vas a ser ministro del Interior. Y quiero decir que estamos contentos algunos. Y me dijo: pero tengo un recado de Felipe González. Felipe González me dice que el tema de ETA prácticamente ya ha terminado, año 96. Que hay 2 mesas de negociación que están a punto de caramelo. Uno con la organización, y Pérez Esquivel era un premio Nobel de la paz, pero que era un zascandil, prácticamente ya tiene cerrado casi el acuerdo con ETA. Y el director general de instituciones penitenciarias, que era un buen funcionario, David Beltrán, también tiene un pacto con ETA y prácticamente ya está terminado. Yo solo te pido que de parte de Felipe González, que des luz verde. Y entonces yo le dije: Juan Alberto, yo no soy nadie. Dicen que voy a ser ministro del Interior, pero yo no soy nadie, no te puedo dar luz verde. Y al día siguiente me llamó Pelloc y me dijo: oye, vamos a ver, de parte de Felipe, que está, no diré el término, muy enfadado, pero como un mono, enfadado, y quiere trasladarte el hecho de que levanta las 2 mesas de negociación y allá os las apañéis vosotros. Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué significaba? El Partido Socialista respecto a la derecha puede entender que gestione mejor la economía, puede entender que incluso tenga un mayor éxito en el ámbito económico, pero no puede aceptar que haya un proyecto político propio de la derecha. La derecha no tiene más proyecto que el de su comodidad. No tiene proyecto político. No teníamos proyecto político, según él, para luchar con el terrorismo de la única forma que faltaba por experimentar España. La ley, nada más que la ley, pero toda la ley. No quería. Quería que siempre aquella autorización mía de luz verde pudiese con ello decir que ellos habían determinado la política del gobierno en la lucha antiterrorista.
Muy bien, Jaime, me gustaría hacerte una pregunta vinculada a lo que has dicho antes sobre la inmigración y la vinculación con el problema nacional. Que nos deleite un poco con el tema tan importante de la inmigración que estamos sufriendo. La política de inmigración es un reto urgente, un desafío inmediato. Eso cuando llega al Ministerio del Interior. Eso significa que Europa tiene que afrontar el reto de controlar, legalizar, ordenar los flujos migratorios que necesariamente se van a incrementar en las próximas décadas. Que yo recuerde, tú creas la Secretaría de Estado de Inmigración. Tú, además, modificas la ley de inmigración, es la actual ley en vigor, con los instrumentos que tienen y que no se utilizan. Tú estableces las vallas de Ceuta y Melilla, que por otro lado fueron saltadas en muchas ocasiones, etc. ¿Cómo ves ahora la situación de la inmigración y la política de la inmigración? Bueno, pues viendo ayer la escena en París, ayer lo que se produjo en el país fue casi un asalto urbano de una ciudad. Francia es una nación que ha perdido el sentido del Estado. Está superada. Y la clave fundamental ha sido la inmigración. Una mala administración de la inmigración te lleva a la inexistencia del Estado. Ayer los que se manifestaban después del éxito del Paris Saint-Germain eran asaltantes violentos. Eso significa que Francia ha tenido una pésima política de inmigración. No les imitemos nosotros. La ley de regularización masiva de inmigrantes tiene que ser la excepción de la excepción. Pero nosotros tuvimos que hacer una ley por una razón que lo explico aquí. En el año 2000, nuestro socio de gobierno, Convergencia y Unión, nos traicionó y apoyó una moción, una proposición de ley del Partido Socialista y vosotros votamos en contra. Pero hubo una ley y las leyes de regularización te exigen esto, una regularización. La ley de extranjería, si la pruebas, te exige una regularización masiva y tuvimos que hacer. Y fueron 200.000, con una diferencia, que en aquel momento en España había solo 1 millón de inmigrantes y ahora probablemente estamos en 11. Y con otra razón muy importante, en aquel momento solo se creaba empleo, con lo cual se asociaba fácilmente el contrato de trabajo al inmigrante, que es lo que tenemos que hacer siempre, asociar a la regularización del inmigrante personalmente, pero una ley de regularización masiva, en principio, debe ser la excepción de la excepción. Por eso nosotros cambiamos la ley de extranjería, pero cambiar la ley de extranjería tuvimos que hacer como nueva ley, era una ley más rigurosa, de mayor control en el arraigo, pero tuvimos que hacer otra regularización. Esa es la historia. Pero si yo tuviese que dar alguna recomendación, la inmigración hay que poner el acento en su legalidad. Ojalá hubiese sido una política europea. No lo ha sido. Europa se ha dedicado a las ocurrencias, es decir, a hacer del aborto parte de la Carta de Derechos Fundamentales. Estamos en esa batalla hoy. Una ocurrencia y un despropósito. Pero es evidente que no ha hecho la Europa de los problemas, que es lo que tenía que ser la unión. Es decir, ¿qué problemas tenemos? La inmigración, la seguridad hoy más que nunca y la falta de innovación tecnológica. Y el más importante de todos, del que nadie habla, el rearme moral de Europa, igual que el de España. Si es que la crisis que vivimos no es política, ni es económica, es una crisis de fundamentos, virtudes y mandamientos. A veces nos fallan los mandamientos, a veces las virtudes y a veces los fundamentos. Es una crisis de fe. Hemos dejado de creer en algunos sitios más que en otros. Mi tierra, la que más. Cataluña, la que más. Y esa es la crisis que vive Europa. Por eso no sé por qué me has preguntado esto, pero yo aprovecho para decir que esa es la razón por la que nosotros hacemos una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Esa es la razón por la que Jesús y yo estamos trabajando para hacer un congreso en el mes de marzo para repensar Europa. No para destruir Europa, Europa es necesaria, pero la Europa con un rearme moral, con fundamentos. Jesús. Bueno, al final del libro planteas, en este caso sí que es profecía, ya te planteas en el futuro. Y hablas de la España ante el abismo.
Por cierto que en relación al 11M, das nombres concretos. En el 11M dice que el 11M efectivamente fue proyectado por servicios de inteligencia. Y hablas de un señor, que no recuerdo ahora, que desde el primer momento, lo mencionas en el libro, un señor que pertenecía a los servicios secretos, al DIP profundo francés, que tuvieron en su día bastante que ver con la organización de la EOAS, etc., ¿no? Y hablas de un chivatazo de un marroquí muy importante sobre los servicios secretos marroquíes con la ayuda de los servicios secretos franceses. Es decir, que no estamos hablando de que no digas lo que hay. Pero en fin, te iba a preguntar, al margen de ese tema del 11M, te iba a preguntar por España ante el abismo. Porque el 11M cambió totalmente la historia de España. ¿Cómo ves el futuro ahora de este país? Y sobre todo, ese proyecto del proceso del que hemos comenzado hablando, que en mi opinión, vamos, en la tuya y en la mía, sigue vivo, terminará culminando. ¿Cómo terminará todo esto? Bueno, pero me haces lo de siempre. Primero me metes un tema, luego me preguntas sobre otro tema y no puedo callar sobre el primero. El 11M yo no he dado un testimonio mío, yo únicamente he dicho que desde el primer día, pero yo no era ministro de Interior, era Ángel Acebes, que no mintió nunca, además, diga lo que diga, en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero yo recuerdo que en aquel mes de septiembre del año 2004, yo recuerdo que en un curso de universidad de verano dije, este no ha sido un atentado islamista, este es un atentado para cambiar la dirección de España. España estaba siendo algo molesto para franceses, para alemanes. España estaba jugando el papel de Gran Bretaña, pero esta vez como península en sus relaciones con los Estados Unidos. Estaba jugando un papel que molestaba, que irritaba. Era una relación demasiado privilegiada. Nos estaba colocando en la órbita atlántica, pero casi al mismo nivel que Gran Bretaña, como tradicionalmente lo había hecho. Entonces, siempre ha sido mi convicción. Pero yo tuve además dos testimonios. Un testimonio del ministro del Interior francés, cuando llegué el año 96, que acaba de morir, que es Jean-Louis Debré, en una reunión, primero con las dos delegaciones, pero luego mano a mano antes de la comida que tuve con él, me dijo, pero así a la cara y directamente, tú tienes que escoger la colaboración con Francia o la colaboración con Ángel Guerrero. Y yo dije, y hubo un momento que no entendía, pero me acordé. Ángel Guerrero era un asesor que tenía Margarita Robles, que era secretaria de Estado en aquel momento de Interior, hoy ministra de Defensa. Y Ángel Guerrero era la terminal de una red de la francmasonería francesa, cuyo presidente era Charles Pasqua, es ministro del Interior de Francia, de Chirac y de Balladur. Y me extrañó esa virulencia. Yo le dije, ministro, por supuesto, siempre Francia. Y luego, ya en 2005, después del atentado del 11M, me venía a ver siempre el ministro del Interior de Marruecos, que ya estaba exilado por el nuevo rey Hassan, el nuevo rey Mohamed, pero era el hombre de confianza del rey Hassan, el anterior rey de Marruecos. Y primero me dijo, exagerasteis vuestra dimensión atlántica en las Azores. Eso que Aznar fuese a estar con Tony Blair, con George Bush, como anfitrión en Durão Barroso, yo creo que exagerasteis. No, esa es tu opinión. Pero me dijo, pero no tendrás ninguna duda, el atentado que habéis padecido vosotros es de servicio secreto. Y me dijo, lo lógico, lo natural, es que hayan sido los nuestros, los marroquíes. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los he reclutado yo, los he formado, los he educado, los he seleccionado hasta el último y sé que son incompetentes. Con lo cual, mirar hacia otro servicio. Y entonces, yo recordé lo que me había dicho el ministro del Interior francés. Entonces, no es mi testimonio. Es el testimonio que recojo de dos ministros de Interior, uno francés y otro marroquí. Tendré siempre esa convicción, pero nos moriremos sin saber lo que pasó el 11. Lo que sucede es que lo veremos en el otro mundo, pero ya en otra posición. Ay, perdona, porque efectivamente tienes razón. Es que cuando empecé a leer España ante el abismo, me está diciendo, no me cansaré de repetir, que a raíz del 11M se rompió la historia de España.
la izquierda española decidió que ETA debía de ser un aliado real, no solo potencial, en el conjunto del país. Con el principal apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero primero y de Pedro Sánchez después. Bueno, ahora... Por eso salió el tema del 11M. Bueno, pero después del 11M, ahora lo importante es entender que no tenemos un partido gobernando España, que nos está gobernando un proceso. Que tenemos que tener conciencia que lo único que tienen que hacer los partidos que no están en el frente es una alternativa. Es decir, que el proceso es tan letal para España que tiene que haber una alternativa, pero con partidos que no están solo para competir. Son siglas distintas las que compiten hoy, PP y Vox. En unos sitios, sobre todo, el PP es más importante, Vox es más pequeño. Ni entro ni salgo. Su función social es la alternativa a un proceso que ya es de ruptura. Entonces, lo único que yo quiero es que entiendan lo que tienen delante de sí y que estén a la altura de la gravedad de la situación de España y que sean partidos cuya misión principal es devolver la esperanza a los españoles, no competir entre ellos solamente. Van a competir, pero no solo competencia. Hace falta entender y comprender de qué manera hay que marcar unas prioridades cuando se ganen las elecciones, que yo espero que se ganen, salvo que hagan trampas. Pero si no, se van a ganar. Va a haber una mayoría. Fraga decía la mayoría natural del año 82, y hacía un llamamiento a la OCDE para que se entendieran con la célula. Esa mayoría natural ya existe en España. Lo ha conseguido Sánchez. Hay una mayoría natural. Ya es una verdad. Y entonces lo que hace falta es que estén a la altura de las circunstancias. Yo no quiero que solo compitan. Yo lo que quiero es que estén a la altura de la dificultad y del momento histórico que vive España. Sí, vamos a darle la palabra un poco a alguien que quiera preguntar. Ahí está don Ramón Galindo, el primero. Bueno, yo soy ciudadano de la Armada, fui retirado en el final de los 80 y principios de los 90, estaba destacado en Fuenterrabía. Buen sitio. Y coincide con unos pactos o unas posiciones que usted obvió, que es el libro, seguro que traen, que fueron las conversaciones de Argel. A pesar de ello, durante por lo menos el tiempo que estuve allí, hubieron muchos asesinatos. Y me llamó mucho la atención una cosa, que cuando fui a Chaurrundo, en el parque de automóviles de la Guardia Civil, me encontré un coche fúnebre. Digo, ¿y esto? Dice, nada que me dijo Gloria, nos ha salido más barato comprar uno que contratar a una funeraria para enviar a los restos de los asesinados a su... Entonces, en el libro viene algo también de... No, porque yo no era... Yo casi tenía la edad de Pilar Barreiros, es decir, era un niño. Argel Bueno, el Partido Socialista, hay que decirlo también, cuando sustituye a la UCD, eleva la moral de las fuerzas de seguridad del Estado. Y en el 82 tienen, a partir de allí, importantes detenciones policiales, son los papeles de Sogoa, son la detención de buena parte de la cúpula de ETA. Lo que pasa es que tenía una estrategia que era palo y zanahoria. De la misma manera que pudo hasta hacer el GAL y tener éxitos policiales, y al mismo tiempo negoció con ellos. Y entonces eso provocaba una cierta histeria, porque eran capaces de todo, pero hicieron cosas y positivas y desde luego levantaron la moral, esa moral que estaba tan resquebrajada en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo no puedo decir nada de Argel, porque eso tiene lugar creo que el año 86. Está con Txomin Basolo, que es el que negocia Mondragón, una persona, familia carlista, tradicionalista. La familia de las más tradicionalistas del pueblo de Mondragón, pero como en tantas ocasiones, los hijos de los carlistas y tradicionalistas, para hacerse más vascos que los hijos de los nacionalistas, muchos de ellos se hicieron de ETA. Y eso es la historia, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, si estuvisteis allí, si estuvo allí, gracias por todo lo que hicieron las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado. Fue un ejemplo de cómo disciplinadamente vivieron la angustia y la tragedia, viendo todos los días hasta qué punto
aquello era un infierno. Gracias. A ver, el fondo. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Bueno, yo primero darle las gracias. Creo que la exposición no ha podido ser mejor. Se lo agradezco de verdad de corazón porque venía aterrada por el momento histórico-político que vivimos. Me voy a ir mucho peor, también se lo digo. Pero bueno, por lo menos con la convicción de intentar que cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. Eso es evidente. Me hubiera encantado que este libro lo hubiera hecho antes, francamente creo que todos deberíamos de saber. Yo prácticamente todo lo que ha contado lo conozco porque he intentado saber. He sido votante del PP, obviamente, hasta cierto momento, he sido votante de Vox hasta cierto momento, y veo que no se puede hacer gran cosa, porque sí es verdad que usted ha dicho que se tienen que unir, pero francamente no sé quién lo va a conseguir, porque está la cosa complicada. Es cierto que el presidente está consiguiendo que haya una mayoría de derechas, pero claro, si luego una vez que se les vote no conseguimos resolverlo, ¿qué vamos a poder hacer? Yo es lo que le pregunto. Desde su posición, afortunadamente, creo que con un cierto peso, con la trayectoria que ha tenido, usted va a poder ayudarnos a todos los españoles, y se lo digo de verdad así. ¿O qué podemos hacer? Hacemos las maletas, nos vamos, porque yo es que no sé qué hacer. Yo estoy viendo que cada vez ellos más consiguen unirse. En los peores momentos se vienen arriba y se unen, y nosotros cuando lo tenemos no conseguimos esa unión, porque nos han enseñado a respetar tanto, siempre respeta al prójimo, que cuando te viene uno de ellos a pisarte y a aplastarte, seguimos respetando. Y ha llegado un momento en el que eso ya no vale. Yo creo que ya no vale. Entonces yo le pido o le pregunto qué podemos hacer como ciudadanos, como cada uno, por nuestra pequeña parcela. Yo ya no me callo, antes me callaba cuando me hablaba alguien de este sector y yo decía, bueno, pues ya está. Pero ahora no me callo, ahora le digo lo que pienso, le digo lo que defiendo y le digo que me voy a querer quedar en España, y si no me queda otro remedio me tendré que ir, pero se lo explico. ¿Qué puede hacer usted para ayudarnos? Eso es lo que le quiero preguntar. Y además, ya sabe que había un canciller alemán, Otto Bismarck, que decía lo siguiente: España es la nación más poderosa del mundo. Los españoles llevan 200 años tratando de matar a España y no lo consiguen. Algo de eso está sucediendo ahora. Bueno, pero yo quiero creer que de la necesidad se tendrá que hacer virtud. Yo recuerdo como una anécdota lo que a mí me pasó cuando me presenté con Nicolás Redondo en las elecciones del 2001, que no ganamos, porque claro, la fuerza del PNV y de ETA juntos era muy poderosa. Yo siempre recuerdo cuando estaba en el Hostal Landa de Burgos, estaba haciendo pis en el cuarto de baño, que es público, y de pronto veo que se acerca un señor al lado mío y está en plena campaña electoral. Y me dijo: mire usted, yo soy un votante de Herri Batasuna, pero quiere decirle que esta vez voy a votar a Ibarretxe, porque yo lo que quiero es que usted no gane las elecciones. Bueno, y además me lo dijo sonriendo, casi. Bueno, entonces, en aquellos días de marzo del 2001, yo recuerdo que recibí una llamada telefónica de un amigo mío, el mejor amigo mío, que era de cargo del Colegio de San Sebastián, era mayor que yo, pero gracias a él pudimos, hablando tanto, pensando tanto, hacer un diagnóstico correcto, porque yo no he sido profeta, le corrijo a Jesús, he hecho un diagnóstico. Y si uno hace un diagnóstico, no es ni optimista ni pesimista. Aciertas o te equivocas. El pronóstico puede ser optimista o pesimista. El diagnóstico es o aciertas o te equivocas. Entonces, esa persona me dijo: mira, me ha llamado un chico que se llama Alcorta, hijo de un empresario vasco, que era presidente de Sabin, de Coipe, muy amigo de Adolfo Suárez. Recibe la llamada, una carta del impuesto revolucionario, va a la Moncloa, lo manifiesta en público, un valiente, pero tenía un hijo de ETA político-militar, pero que vivía en Estados Unidos porque se había reinsertado, no quería saber nada de ETA y era un adversario de ETA, hijo del empresario Juan Alcorta, presidente de Sabin, Coipe y de muchas empresas. Y me dijo ese común amigo que teníamos, el hijo de Alcorta y yo, me dice lo siguiente: oye, has tardado, me dice, dile a Mayor que ha tardado
casi 25 años en entender y comprender que su fuerza, su fortaleza no es la de su sigla, es la fuerza de España, en el País Vasco. Y entonces tenía razón y me dijeron, ¿no habéis entendido, PP y PSOE, que vuestra fortaleza en el País Vasco es la suma? Pues ahora sucede lo mismo, que el PSOE ya está perdido. El que crea que se puede hacer algo con el PSOE se equivoca. El PSOE tiene que tener definitivamente un proceso de descomposición. Y ojalá haya unos socialistas que al final del proceso vayan en la buena dirección. Con los nacionalistas no hay nada que hacer, ni se debe pedir una moción de censura con ellos. ¿Qué hacemos con ellos? Lo único que tienes que hacer es tener a los que no están en el frente y tratar de hacer con ellos una alternativa y hacer de la necesidad virtud. Y pensar que nuestra fortaleza en el país, por Cataluña, será la fortaleza de España, y por eso habrá que rehacer, regenerar y refundar un partido en el País Vasco y Cataluña, porque allí lo que es urgente, porque allí se van a refugiar País Vasco, Navarra y Cataluña. Si pierden el poder en España, van a actualizar el actual Frente Popular que tienen en el gobierno y van a hacer un acuerdo entre comunidades, no entre partidos como hicieron en Estella, en Perpiñán y en el Tinel. Lo van a hacer entre comunidades y van a decir que la extrema derecha ya gobierna España y que como gobierna España no pasarán. Y allí harán un acoso al gobierno de España. Por eso esto lo tiene que entender la gente. Vamos a necesitar en esa etapa, porque esto no termina ganando las elecciones, ¿eh? Esto exige un tiempo. Y lo que hace falta es movilización, convicción, fortaleza. Sacar de nosotros lo mejor, exigirles que hagan a los partidos lo que tienen que hacer en la buena dirección y que piensen en España, sobre todo por encima de cualquier otra consideración. Muchas gracias. Andrés Linero. Señor Mayor Oreja, en primer lugar felicitarle por su libro, que me parece magnífico y muy revelador en muchos aspectos, pero cuando hemos estado hablando del 11M, lo que se ha debatido, y se ha dicho que, bueno, me parece que el ministro marroquí era Basri, ¿verdad? Driss Basri. Efectivamente, el comentario que hace, que parece que España había cogido una posición muy fuerte con respecto a Estados Unidos, la famosa foto de las Azores y demás. Pero yo creo que hay también otro tema, usted me dirá si lo cree así o no, o estoy equivocado. España consiguió en Niza, en el Tratado de Niza, una posición muy importante dentro de la Unión Europea, junto con Polonia. Quizás casi más importancia de la que realmente teníamos de peso como país. Y eso sentó muy mal, sobre todo en Francia. Qué casualidad que el señor Zapatero, en el Tratado de Lisboa, que es el siguiente, cedió parte de eso que habíamos ganado en Niza. ¿Estoy equivocado o...? Yo no lo sé, porque yo solo sé algo de lo que tengo en mi casa, pero yo ya cuando hablo de geopolítica ya me pierdo, porque digo, ¿con qué seguridad estar hablando cuando hay tantos y tantos intereses que no dirigimos? Entonces, yo creo con franqueza que en aquellos años lo que más perturbó a España, sin duda, fue el 11M, porque cambió la historia de España. Hay una España antes y otra España después. Ha sumado la España de la ruptura y se hundió la España de la reforma a partir de la ley del año 76. Entonces, yo me quedo ahí. Entonces, que no les gustó la posición de fortaleza de España en Europa, por supuesto. Yo creo que lo que más irritó fue nuestra dimensión atlántica. Eso es lo que yo creo que más perturbó. Pero solamente puedo apuntar que lo que dice es cierto. Es decir, España empezaba a tener confianza en sí mismo. Los alemanes no hubiesen aceptado nunca que una banda de asesinos en Francia matasen alemanes dentro de Alemania. No lo hubiesen aceptado nunca.
hubiera cerrado las fronteras. Nosotros, todos los españoles, hemos dado siempre gracias a Francia. Su colaboración es magnífica. Pero si es que la situación era escandalosa. La dirección y la logística de ETA fue el mayor inconveniente para combatir a ETA. No fue el apoyo popular. Era que había que actuar en un país extranjero. Y nosotros, y yo el primero, gracias, Francia, gracias. Y pensaba, pero si los franceses son escandalosamente, en este tema, absolutamente egoístas, sobre todo la etapa Chirac, de Giscard d'Estaing, permitieron. No, Mitterrand empieza a cambiarlo, Mitterrand. Pero la etapa de Chirac en la presidencia fue de especial egoísmo. Fueron los años de la transición española, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que España, los españoles, pero también vascos españoles, catalanes españoles, hemos tenido muchas veces un complejo de inferioridad con los nacionalismos. Y por eso han hecho lo que han hecho. El terrorismo ha cambiado muchas cosas en la democracia española. Por ejemplo, no hay energía nuclear. ¿Por qué no hay energía nuclear? Antes lo ha dicho Jesús. Porque se cerró la central nuclear de Lemóniz, porque había que desnuclearizar la costa vasca. Y a partir de ese momento no hay energía nuclear. No es una reflexión final que los franceses dicen que sí, nosotros que no. Nosotros no hemos seguido lo que significa la influencia de la violencia. Porque hay comunidades que parecen históricas, cuando mi tierra, el País Vasco, hemos sido algo así como la extremidad de Castilla y León, y Cataluña es el extremo de Aragón, del Reino de Aragón. Y parece que en la transición ya Cataluña y País Vasco son las nacionalidades llaman históricas. Pero si nosotros hemos sido fundamentalmente, tanto de castellanos como de... ¿Y eso por qué? Porque el nacionalismo fue dopado por el terrorismo. El dopaje es un mal uso ilegal de un producto para competir mejor contra el otro. Bueno, en el País Vasco el nacionalismo se dejó dopar por el terrorismo y 150.000, 180.000 vascos abandonaron el País Vasco. Y entonces, claro, se compite en desigualdad de oportunidades. ¿Y por qué uno puede ir en tren desde Madrid a Valencia, a Barcelona, y puede ir a Sevilla y no puede ir a San Sebastián? Porque ETA decidió que no había que unir por tren el País Vasco y España, la capital. ¿Y por qué gana Zapatero las elecciones del 2004? Por un atentado terrorista. La violencia determinante. Por eso, enseguida, los de ETA, que ya estaban perdiendo la batalla desde el punto de vista operativo, porque estaban viendo que se terminaba el chollo francés, que la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, los estaba, pero eliminando, cuando tenían como un queso de gruyère la organización, cuando se sabe competir contra ETA en Francia, cuando en ese momento llega Zapatero y le dice un proceso de paz. Yo te voy a dar la legitimidad que necesitamos, porque lo importante es dejar a la derecha fuera de circulación y vamos a sustituir a la derecha por ETA, porque es otro componente para las izquierdas en España, para hacer la segunda transición española. ¿Alguna pregunta más? A ver, Pilar Barreiro. Pilar. Buenas tardes a todos. Y no me voy a levantar porque tengo una espalda fatal. Jaime, casi somos de la misma edad. No, tú eres mucho más joven que yo. Lo que pasa es que empezamos muy jóvenes en esto de la política, pero me gustaría hacer una reflexión, y es que en esta España de hoy se ha hecho un trabajo incesante por olvidar la dureza de ETA contra todos los ciudadanos, porque eran todos, no había distinción. Y se ha hecho, ahora que hablamos tanto del relato, un relato para que la gente joven no sepa ni siquiera que ha habido un terrorismo terrorífico en esta. Y buena prueba de ello es la cantidad de gente de tu tierra que tuvimos que traer a Murcia para escapar de aquel terror. Yo he tenido la experiencia de estar con madres concejalas que me decían: llévate a mi hijo porque lo van a matar. Y los trajimos. Eso no pasó hace 2 siglos, ni 3 siglos, ni corresponde a los libros de historia.
es casi al partido. Y yo creo que hay que avanzar en los procesos, estoy convencida de que tiene que ser así, y superar las cosas. Pero a veces, si olvidas lo que ha pasado, y si haces olvidar a las generaciones lo que ha pasado, no entienden lo que está pasando. Esa es una cuestión que a mí me parece que nos han ganado el relato. Y la otra cuestión que planteo es la de la transición. ¿Qué interés de muchos de que aquí se olvide que pasamos de una dictadura a una democracia con una generosidad por parte de todos encomiable y con grandes juristas y grandes políticos que subieron sentarse en una mesa a trabajar? Y parece como que han llegado unos cuantos y han dicho que ese es un proceso que no tenía importancia ninguna y que hay que modificarlo. Y es una pena, porque por ahí se hablaba qué podemos hacer. Pues yo creo que todos podemos hacer algo. No vale rendirse, no vale abandonar. Yo soy española y quiero participar en el futuro de España. Y mi participación como ciudadana de pie es por medio de votar, de ir a las elecciones y votar. Y lo que está claro es que hay que hacer un frente que permita, por ejemplo, modificar la Constitución, que permita modificar leyes orgánicas, como la ley electoral, que hace que todos esos partidos nacionalistas tengan mucho más fuerza y más peso en un Congreso Nacional que los demás. Creo que ahí está el error, no error, porque en aquel momento quién iba a tener en mente lo que podría pasar. Pero hoy en día pueden más los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados que los partidos nacionales, por decirlo así. Así que yo no me rindo para nada en absoluto y estoy totalmente retirada y felizmente retirada de la vida política. Pero sí llamo al activismo político de la ciudadanía, que se transforma en un voto, en una urna de cristal, trabajando todos para que sean limpias, transparentes y que podamos hacer que ese relato tan triste cambie y que podamos hacer que cada voto valga lo mismo aquí en San Sebastián, en Cataluña o en Galicia, porque ahora mismo no todos los votos tienen la misma fuerza y el mismo peso. Yo, sinceramente, soy optimista. Yo creo que estamos en un momento de un movimiento histórico pendular que hace que veamos las cosas de otra manera, pero yo soy absolutamente optimista porque yo creo absolutamente en la democracia y además creo que España ha sabido hacerlo bien y por lo tanto no se puede ir por el sumidero todo ese proceso. Y termino dándote las gracias porque escucharte siempre es un placer, aunque no se coincida en todo, pero sigue siendo un placer y eres un gran demócrata. Muchas gracias. Gracias. A ver, aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Alfonso Navia, soy hijo de militar, he votado al PP y también a Vox. No voy a ocultar para nada mi ideología, pero si hay algo de lo que me alegro es de poder estar viéndote aquí esta tarde y sobre todo por el recuerdo de una persona que siempre he considerado una valiente y que en su momento me dolió muchísimo lo que le hicieron, que fue doña María Sangil. Doña María Sangil era un referente en el PP del País Vasco en aquellas fechas. Creo que el PP consiguió unas votaciones magníficas. Y don Jaime, yo creo que lo que usted ha dicho es cierto, pero 100%. Falta cuestión de criterio de unidad. PP critica a Vox, Vox critica al PP, y de este modo el señor Sánchez se está aplaudiendo con las orejas, y yo creo que hace falta una unidad en lo fundamental. Gracias. Bueno, no he querido decir nada a Pilar porque está muy de acuerdo con ella,
Aunque lo primero que hay que cambiar con los nacionalismos no es solo una ley electoral, que también, la actitud. Eso es lo que hay que cambiar. Que desaparezca esa teoría de las dos orillas, que lo importante es, cuando avanzan los nacionalistas, pues el saber decir que no, que ellos buscan siempre la insatisfacción. En cualquier caso, ya les van a sustituir los de ETA. Entonces, no van a poder con España, aunque ahora están ganando. Pero cuando estamos en la mitad de un partido y están ganando, lo importante es decirte, oye, no estamos ganando, estamos perdiendo, pero vamos a ganar al final del partido. No van a poder con España, porque ellos, ETA, son la peor expresión de España. A ver si entendemos que lo importante es que tomemos conciencia del significado de lo que es el movimiento nacionalista, de lo que es ETA, y de que España tiene que confiar en ella misma. Y por eso yo me alegro, hablando de ello, de la tarea que está haciendo María San Gil hoy, para que no se pierda la memoria. Está recorriendo todos los colegios del CEU del mundo para poder decir lo que fueron las víctimas del terrorismo. Día tras día, igual que NEOS también, tenemos cada 2 meses un acto para recordar, recuerda, aprovechando el símil de la guitarra, lo que significan las víctimas. Entonces, hay que hacerlo con la seguridad de que se va a ganar al final, pero también con la certeza de que estamos perdiendo. No hay nada peor que creer que vas dando 5-0 cuando estás perdido 3-0. Precisamente para remontar hace falta tomar conciencia de lo que tenemos delante de nosotros. Y por lo demás yo me alegro que haya hecho ese testimonio de María San Gil, que es un referente esencial para nosotros, para NEOS, y que es una mujer fantástica y que está haciendo una tarea impagable para los españoles. Más que vayamos terminando y yo creo que ya. La verdad es que yo simplemente quiero decir una cosa. Les quiero dejar claro que lo que a mí más me impresiona de este libro y de lo que Jaime ha venido diciendo últimamente es una cosa que les va a parecer una exageración, pero es muy sencilla de entender. ETA sigue viva. El proyecto y el proceso, lo que él llama el proceso, el proyecto ETA, que hoy comparten los nacionalistas y el Partido Socialista, están ahí. En las próximas elecciones generales en España, los que se enfrentan es ese proyecto que termina, como he dicho, y como bien expone Jaime en este libro, con la desaparición de España y, en contra, el proyecto español que espero que termine ganando, siempre y cuando sepan unirse y no sigan peleándose. Bueno, Jaime, pues si quieres decir algo más. Muchísimas gracias a todos. Que yo creo que lo último es que yo les haya impedido el buen sueño de esta noche. No es así. Yo siempre digo que hago siempre la misma broma, Javier me lo ha escuchado tantas veces. Los españoles tenemos una gran lengua y sabemos diferenciar el verbo ser y el verbo estar. Y cuando a mí me dicen, es que usted es un poco pesimista, yo le digo, no, mire usted, yo soy un optimista que está pesimista. Porque yo creo que lo importante es ser optimista. Es decir, no callar, decir, hacer, actuar, recordar. Tantas cosas tenemos por delante y tenemos una España que es una nación maravillosa, que a poco que uno conozca, pues cada día está más enamorada de ella, pero sabiendo entender y comprender que tenemos hoy un adversario poderoso que une hoy a nacionalistas socialistas y que son sin duda un desafío y un gran reto. Y hay que ganarles en las elecciones. La libertad tiene que ser el instrumento principal para ganarles. Y no recordemos la vieja historia de España, que es lo último que podemos hacer, que al final terminemos diciendo, no, la guerra es la única solución. No, la libertad es nuestra solución. Y nosotros que desde nuestra libertad tenemos que conseguir que España demuestre que es mucho más poderosa que los que quieren dividirla, desunirla y destruirla. Muchas gracias por su atención. Querido Jaime, muchísimas gracias. Jesús, muchísimas gracias y le adelanto que después de la etapa estival tendremos aquí a Jesús Trillo Figueroa
presentando el último libro que está terminando y que será también un momento importante para compartir con él. Agradecer, por supuesto, a Javier Mayor Orenja y a la Fundación NEOS que hayan tenido hoy la oportunidad de estar con nosotros aquí. Hemos disfrutado a tope, un hombre que siempre ha ido de cara cuando fue ministro y hoy que no lo es igual, en la misma línea, algo que le honra como español de bien. Y a continuación va a firmar libros fuera para que tengamos todos comodidad y él también, y le vamos a hacer entrega al bajar de una placa conmemorativa de haber estado hoy aquí con Cartagena Siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Sí. Con don Jesús,